Buen día y bienvenidos a esta sesión que se tratará de análisis, interpretación y presentación de los resultados. Mi nombre es Javier Alejandro Pérez Avilés, estoy en la Escuela de Enfermería IMSS Tijuana y es un placer para mí compartir el tema de hoy con ustedes. Okay. Primero vamos a ver lo que es únicamente análisis e interpretación para después ir viendo lo que es el análisis de los resultados y la presentación de los resultados. En ese sentido, el análisis es un procedimiento que se realiza después de ordenado y categorizado los datos. Regularmente cuando hacemos investigación y tenemos ya los instrumentos contestados o las encuestas, tenemos un mundo de información, de números, de datos, los cuales se encuentran, por así decirlo, desorganizados. Tenemos que empezarlos a categorizar. ¿Cómo se categorizan? Dependiendo de las variables que nosotros tengamos. Esto es indispensable hacer este análisis y este procedimiento de categorización para poder contestar nuestra pregunta de investigación. Recordando que este análisis de datos y esta metodología va encaminada a contestar nuestra pregunta de investigación, cumplir con los objetivos planteados y en algún momento probar o rechazar nuestra hipótesis de investigación. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues no debemos de perder de vista nuestros objetivos y la hipótesis propuesta de nuestra pregunta de investigación. Para el análisis de la información, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a eliminar o evitar parcialidades o subjetividad del investigador. Es decir, si yo puedo interpretar la información de una manera en la que yo quiera para darle sentido a investigación, o bien para cumplir mi objetivo o contestar en pregunta de investigación, yo puedo perder la objetividad de mi investigación. Para esto se utiliza una serie de técnicas, estadísticas o análisis de datos que me ayudan a mí a presentar los resultados de la manera más objetiva posible, sin que influya esta subjetividad que yo puedo tener de los resultados. También permite que todos hablemos un mismo lenguaje y esto que ayuda a que en un momento dado, si yo quiero presentar mi investigación en una revista científica de México, de Colombia, de Estados Unidos, de donde quiera, se hable un mismo lenguaje de análisis de datos e información, lo que permite pues obviamente que se pueda compartir la información de manera muy general. Y como les había comentado, utilizamos técnicas estadísticas para lo que es el análisis de datos. En ese sentido tenemos dos tipos de datos que vamos a obtener, los cualitativos y los cuantitativos. Esto no tiene relación o mucha relación con nuestro tipo de investigación, ya que incluso en una investigación cuantitativa yo puedo tener datos cualitativos o en una investigación meramente cualitativa yo puedo tener datos cualitativos. Es decir, no es el tipo de investigación, sino los resultados o las variables que estoy obteniendo. Entonces, ¿cómo voy a analizar esta información a partir del tipo de dato que yo tenga? Cuando se trata de datos cualitativos, que serían los primeros, se refiere a cualidades. Usualmente comprenden descripciones detalladas de las personas, fenómenos, situaciones o conductas observadas. Puede ser simplemente el ser hombre o mujer dentro de nuestra investigación, el estar casado, soltero, divorciado, viudo. El tener o no tener una enfermedad es una cualidad o es un dato cualitativo que va a ser de interés para mí de acuerdo a las variables que yo esté presentando. En cuanto a la estadística descriptiva, únicamente vamos a presentarlos de forma sistematizada por medio de categorías y codificaciones de los materiales descriptivos. Es decir, si yo tengo mujer, a lo mejor a la mujer le voy a poner la codificación de 1, al hombre el 2. Si es soltero o casado, igual puedo poner 1, 2 y 3, dependiendo de la codificación que yo quiera presentar. Y el análisis cualitativo se orienta fundamentalmente a describir, clasificar, interpretar y explicar los fenómenos de estudio. Para que yo pueda presentar la información de mi investigación, de acuerdo a los datos que yo obtenga, tengo que presentarla o ubicarla en qué tipo de dato es y cómo la voy a presentar, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Este es un ejemplo de datos cualitativos. Si bien me está ofreciendo un número en lo que es la parte de la izquierda de la gráfica, como podemos ver aquí, que me dice 0, 10, 20, etcétera, que son los pacientes que tienen síntomas de depresión, es un dato meramente cualitativo. ¿Por qué? Porque me dice si tiene síntomas o no tiene síntomas. Los síntomas como tal son una cualidad o un dato cualitativo, no es un dato cuantitativo que me exprese un número como un resultado. Entonces, es una forma de presentarlos, nada más me está diciendo quién presenta la cualidad y quiénes no, por medio de una gráfica, pero sigue siendo un dato cualitativo. En este únicamente se describe un dato cualitativo en relación a una población. En el ejemplo de depresión entre población de estudiantes de enfermería y depresión, y únicamente me dice la diferencia si son estudiantes de enfermería o de nutrición, pero básicamente es un dato puramente cualitativo. En los datos cuantitativos, de los datos cuantitativos se presenta de diferente manera. Puede ser de manera descriptiva, deductiva, y se fundamenta en la aplicación de técnicas estadísticas. Aquí ya no únicamente yo voy a presentar si fueron hombres o fueron mujeres, o si presentaron algún síntoma o no presentaron algún síntoma, o si son solteros, casados, lo que sea. Aquí ya voy a hacer una prueba estadística en la cual yo voy a relacionar mi variable de interés con la otra variable, es decir, la variable independiente con la dependiente o con las variables que yo quiera relacionarlo.
En este caso, hacen una comparación entre los síntomas de depresión con el sexo, si es ama de casa, viudo, divorciado, dos eventos vitales actuales, tres eventos vitales actuales, si tienen trastorno depresivo, si es sexo femenino, etcétera. Y nos da el OR, pues, que es el Outradio, es una prueba estadística en la cual me dice ya, hace un análisis propiamente y meramente cuantitativo para llegar a una conclusión, a un resultado con base a la pregunta de investigación y a los objetivos que yo me haya planteado desde el inicio con mi investigación. ¿Okay? ¿Cómo se interpretan los datos? Es muy importante tener esto en cuenta. Nunca vamos a afirmar o negar algo, es decir, no podemos decir en nuestra investigación, por ejemplo, si yo hiciera una investigación sobre la depresión, decir que todos los que entran a estudiar enfermería se deprimen. ¿Por qué? Porque yo no tengo lo suficientemente de información ni datos que me hagan llegar a esa aseveración o a esa negación de lo que yo voy a interpretar. Únicamente se hace para la población a la cual yo estoy investigando, en este caso a lo mejor que sí existe depresión en este grupo de estudiantes o no existe depresión en este grupo de estudiantes, pero yo no puedo decir o generalizarlo para todos los estudiantes de enfermería que tienen depresión. Entonces, tener cuidado en nunca afirmar o negar datos o aseveraciones únicamente a la luz de la hipótesis que yo haya planteado, ya sea la hipótesis nula, la hipótesis de trabajo, negarla o aceptarla. La presentación de resultados debe escribirse en pasado. ¿Por qué? Pues porque obviamente los datos los obtenemos en el pasado, no son posteriores ni me van a ayudar de una manera fiel a describir o a predecir que el que estudia enfermería, en este caso, se va a deprimir. ¿Qué datos de información voy a presentar? Se basa en su pertinencia y en relación a los objetivos generales del estudio e hipótesis. Es decir, únicamente voy a presentar los datos que me hagan probar mi hipótesis o me hagan contestar la pregunta de investigación, o bien me ayuden a confirmar, a cumplir con los objetivos que yo me planteé dentro de la investigación. Evitar enunciados subjetivos, afectivos o exagerados, ya que esto le resta mucha seriedad a su estudio de investigación, y como investigadores no podemos hacer este tipo de enunciados que haga que nosotros pongamos nuestros propios prejuicios o nuestra propia subjetividad dentro de su estudio. Y en este caso, pues los resultados dice, la frecuencia de síntomas y trastornos depresivos resultó, que estamos viendo que es en pasado, respectivamente para 32.3 y 23.4 en ese orden. Del total de pacientes evaluados en consulta en el periodo de estudio. Como ven, los resultados únicamente son para la población que se está presentando en ese momento. No predice y no dice que van a ser para todas las personas que lleven ese contexto, y obviamente la redacción pues que es en pasado. Entonces, ahora ya sabemos cómo lo vamos a clasificar, si es cualitativo, si es cuantitativo, cómo lo voy a poder representar, cómo lo voy a categorizar, ahora cómo lo voy a presentar ante una audiencia. Entonces, la forma clásica o la forma en cómo se recomienda es por medio de tablas, figuras o gráficas. Por ahí algunos autores mencionan que también pueden ser imágenes. Si ustedes dentro de su estudio requirieron alguna foto, alguna imagen para que les ilustre más la investigación o el resultado, pues lo pueden utilizar. Las tablas están organizadas en forma de columnas y líneas para facilitar su comprensión. Recordando que toda esta forma esquematizada de presentar los resultados es únicamente para que al lector le ayude a identificar los datos más importantes, obviamente que ustedes les quieran mostrar para probar su hipótesis, su objetivo o contestar su pregunta de investigación. Los títulos deben de ser breves, claros, explicativos, arriba de la tabla. Debemos de ser lo más conciso de la tabla, de lo que vamos a presentar en esa tabla, en esa gráfica. No podemos poner títulos muy largos, porque a veces también el lector o yo mismo como investigador me puedo confundir en qué realmente estoy presentando o en qué realmente quiero que se enfoquen. Las tablas deben de ser enumeradas con números arábigos y las figuras con números romanos. Esto es muy importante. Las tablas van con números arábigos y las figuras con números romanos. Y los nombres de las figuras se colocan debajo de la figura en tamaño 10, New Roman. Esto de acuerdo a las especificaciones de algunas revistas para publicarse o para presentarse. Incluso en algunos congresos, cuando son por medio de carteles, piden ciertas especificaciones, pero para revistas y esto, regularmente piden el tamaño 10 en New Roman. Y aquí vemos una figura 2, que sería esta gráfica, relación entre la actividad física y el índice de masa corporal en estudiantes. Con el puro título yo ya puedo saber qué voy a buscar en esa gráfica y de qué me está hablando esta gráfica. En la tabla 1 dice distribución de la población estudiada según sexo y carrera que pertenece. Igual, con el puro título de la tabla ya me dice qué voy a encontrar en esa tabla, que voy a encontrar una carrera y que voy a encontrar cuántas personas por sexo van en cada carrera. Y el gráfico 1 me dice que es ocurrencia promedio de las movidas,
igual, ya sé qué me dice o más o menos ya entiendo qué me puede decir esta parte de la gráfica, qué es lo que voy a encontrar. Entonces, los resultados, pues, igual, esta es otra tabla. Desglose de la frecuencia de depresión de acuerdo al semestre que cursa de licenciatura en enfermería. Igual, me está diciendo que es la frecuencia de depresión por semestre. Entonces, tengo en un lado el semestre y aquí tengo los síntomas. Y por cada semestre yo puedo ver muy visualmente, a diferencia si lo escribiéramos todo y estuviéramos leyendo. Por ejemplo, si yo únicamente quiero saber de quinto semestre, ¿cuántos tienen depresión severa? Pues nada más me voy a quinto semestre de depresión severa y que es el 0%. O incluso puedo ver de forma muy general que ningún semestre presenta ningún tipo de depresión severa y que la mayor depresión o que la mayor cantidad de alumnos no presenta síntomas depresivos, que es el 51.5%, y la segunda sería un nivel de depresión leve. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer para cautivar a la audiencia? Esto es muy importante porque al final de cuentas el autor lo que busca cuando lee el título de investigación es los resultados que se obtuvieron y qué información nueva se va a generar a partir de lo que nosotros hayamos estudiado. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué quiero que vea mi lector o qué quiero que vea? ¿Qué es lo más importante? Porque creo que todos los que han hecho investigación saben que cuando al final se tienen todos los resultados, todas las encuestas, todos los instrumentos, de verdad tenemos muchísima información que no sabemos discernir entre cuál presentar y cuál no presentar, siendo muy objetivos y muy prácticos, únicamente recordar cuál es el objetivo de nuestra investigación, cuál es nuestra pregunta de investigación, cuáles fueron nuestras hipótesis y de ahí partir para ver qué vamos a presentar a nuestra audiencia. Comparación, mostrar similitudes y diferencias entre elementos. Esto también es muy importante porque le ayuda mucho al lector y crea mayor engagement para que el lector pueda ver qué es lo que le estamos presentando y cómo lo estamos presentando. Relación, mostrar la interdependencia entre las distintas variables. Si se acuerdan la gráfica que vimos, la tabla que vimos anteriormente, que relacionaba algunos rasgos, algunas variables con la depresión, yo ya puedo ver la relación de forma muy gráfica o muy en la tabla, qué es lo que yo voy a encontrar o cómo lo puedo encontrar. Distribución, mostrar la frecuencia con lo que se producen algunos datos. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo en la tabla 4 de distribución. Me está diciendo cómo se producen ciertos datos en algunas poblaciones. Composición, mostrar las partes de un todo, es decir, irlo desbaratando para que poco a poco el lector vaya comprendiendo desde cuántos alumnos eran, por qué sexo se dividían, cuál era la edad promedio, etcétera, hasta posteriormente ir desglosando esos datos para que todo lo que encontremos de datos, de información o variables se desbarate y al final lo llevemos paso a paso para mostrarle como lo más importante de nuestra investigación y lo que contesta nuestra pregunta de investigación. Y la información, mostrar un punto único de datos que no requiere mucho contexto, también eso es muy importante. Sabemos que igual cuando tenemos esta información, tenemos a lo mejor muchísima información que queremos compartirle, sin embargo, únicamente debemos de ser muy prácticos y enfocarnos en un solo punto, porque a lo mejor encontramos otros datos que no aportan mucho a nuestra investigación y no tienen caso que los presentemos. En este caso, únicamente centrarnos en lo que en lo que el lector va o lo que le podemos ofrecer de nuevo conocimiento a ese lector. ¿Okay? Explicar datos relevantes. Los datos son valiosos si se añade valor y se contextualizan. En este caso estamos viendo la actividad física y lo que es el índice de masa corporal. En este caso ya el lector puede ver de forma muy gráfica el porcentaje de personas que hay la relación entre actividad física y índice de masa corporal entre estudiantes. Entonces, básicamente estos datos se pueden leer de manera muy gráfica, muy sencilla, muy práctica. Hay que cuidar los colores y agregar títulos y dimensiones, etiquetas que deben interpretar. Desde el título de nuestra gráfica, desde el título de nuestra tabla, el lector ya tiene que tener una idea de qué es lo que va a encontrar y qué datos le van a ser de utilidad al leerlo o al ver esa tabla o esa gráfica. Por eso les comentaba hace ratito, los títulos son muy importantes para que el lector pueda identificarlos de manera muy sencilla y muy práctica. La capacidad para interpretar, exponer, visualizar y comunicar es importante para el éxito profesional. La manera en cómo se presentan, en cómo se cuidan los colores, etcétera. Algunas revistas ya les mandan una paleta de colores donde se pueden poner estos 4 o 5 colores únicamente y son los que se van a utilizar dentro de la publicación. Algunos otros nada más manejan negro, gris y blanco, que son para las gráficas, pero igual, obviamente, si me dan libertad para escoger colores, voy a tratar de escoger los colores que den mayor seriedad y mayor facilidad de lectura para el lector. La última parte de nuestro estudio es la discusión y análisis de resultados. En esta parte
es la parte final de nuestra presentación de resultados. En este no basta con informar los resultados, es decir, anteriormente vimos cómo se presentan los resultados, qué datos obtuve, pero al final de cuentas, ¿de qué sirve todo eso? Al final del estudio hacemos una discusión, es decir, busco estudios similares a los que al que yo haya realizado y veo qué diferencias o qué discrepancias se encuentran entre mi investigación y entre los demás autores y voy generando un tipo de discusión redactada entre mis hallazgos y los hallazgos de otros autores. Esto me ayuda a compararlos, a ver si ha cambiado algo respecto a estudios previos o qué de nuevo aporta mi investigación respecto a estudios pasados. En este también voy a poner alcances y limitaciones de mi estudio. A lo mejor en otro estudio similar al mío utilizaron una población de 1000 personas y mi estudio tuvo nada más 300. Podría poner a lo mejor como una limitante que la población o que la muestra fue pequeña en comparación de tal estudio que muestra una población de más de 1000 personas. Es decir, qué alcances tengo y qué limitaciones tuve con esta investigación. De interpretación de los resultados y recomendaciones que pueden incluir los resultados del estudio, es decir, qué puedo yo recomendarle a partir de lo que yo encontré a otros investigadores o bien de acuerdo a otro investigador que haya hecho una investigación, por ejemplo, que otro autor haya dicho, se recomienda que en el próximo estudio se agregue una variable de índice de masa corporal. Y yo digo, redacto, de acuerdo al autor tal que menciona que se incorpore la variable de índice de masa corporal, nosotros la agregamos, obteniendo estos datos. Es decir, tanto yo puedo proponer una recomendación para estudios futuros como puedo usar estudios pasados que me ayuden a mí a mi investigación. La discusión implica la traducción de los hallazgos estadísticos a su significado práctico y conceptual. La interpretación debe estar bien fundamentada y sostenida teóricamente. Contrastar con otros estudios, lo que les había comentado ahorita. Debe incluir una discusión de qué tan generalizables son los resultados. Lo que les comentaba en ese ratito, si mi estudio es únicamente para una población muy concreta, yo no puedo generalizar que siempre por ejemplo, que siempre los estudiantes de enfermería que entren a estudiar van a tener un grado de presión, yo no puedo generalizarlo, llevo de igual limitarlo a mi población, o en caso de que se pueda generalizar, también lo puedo poner en este apartado de discusión. Y pues por mi parte sería todo. Sé que fue muy concreto, pero por los tiempos y la dinámica del curso es así. Los invito a buscar más información, tanto en libros. Actualmente hay muchísimos artículos de revisión donde contextualizan toda esta parte ya de la presentación de resultados y discusión de una manera muy práctica y les pueden ayudar mucho en su redacción final y en su presentación de resultados. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y que tengan un bonito día o bonita noche.